La pregunta de la noche, nuestra cuenta en Twitter, @depoliticoscdn37. Les preguntamos sobre sus opiniones sobre esta decisión de la Junta Central Electoral de eliminar las candidaturas. Ya ustedes hicieron previamente su análisis, pero queremos entrar en debate a sus consideraciones, por favor. Mira, lo primero es que nosotras y nosotros, porque aquí está Monchi, reconocemos los 5 panelistas que la ley es dura y es la ley, y que la ley es bien clara en ese sentido cuando reglamenta que la persona que aspira por un municipio tiene que o ser oriunda de esa demarcación o permanecer por lo menos 5 años con domicilio permanente en ese municipio. Significa que cualquier persona que no cumpla con esos 2 requisitos, pues no está apta para ser candidato o candidata por determinada demarcación geográfica política. Y todos sabemos que es así. Y sabemos que la Junta Central Electoral en este momento está aplicando la ley. Y que quienes están demandando eso, por lo pronto, reitero, en el caso de mi partido, porque no sé quién demandó los otros casos, pero en mi partido, también sabemos que es el Cañero que está detrás de eso. Porque de una forma u otra, Santo Domingo Este sabe que la competencia es fuerte. Y el Cañero, al hacer esta demanda, impugnar a Tonti, pues él pretende con eso ganancia de causa. Y yo, que soy política de muchos años, le digo desde aquí, error, porque se está ganando un adversario innecesario. Cuando estamos en una alianza política, PLD-PRD, que en 8 municipios vamos divididos, o sea, en 8 municipios a nivel municipal vamos solo los PRDistas, pero en todos los demás, a nivel congresual y a nivel presidencial, vamos unificados. Pero bien, el tema es la ley, el debido proceso. Sí, la Junta lo está haciendo bien, está cumpliendo con el debido proceso. Pero el tema del domicilio es un tema que va más allá que el simple reconocimiento de la cédula. Porque reitero, la cédula en República Dominicana no es un documento confiable. En la cédula, la mayoría de los dominicanos no dicen su estado civil actual. O sea, yo siempre he sido estudiante, siempre he sido soltera, aun cuando he estado casada. En la cédula, mucha gente, mi cédula dice que yo vivo en donde mi tía, en Gascue, porque ahí cuando yo saqué mi cédula en aquel momento, estamos hablando de años atrás, yo vivía ahí en Gascue y lo he dejado, y yo voto año tras año en Bellas Artes, pero yo vivo en Las Praderas, pero antes de vivir en Las Praderas, viví en Los Cacicazgos y seguí con mi mismo domicilio en Gascue. Entonces, este tema de la cédula, reitero, es un tema de que tiene mucha flexibilidad por la falta de inconsistencia en cómo se ha manejado la cedulación en República Dominicana. Nuestra institucionalidad es débil. Ahora, es cierto, Tonti cambió su cédula, pero no su domicilio. Su domicilio sigue siendo, ¿cómo se llama eso por ahí en la Avenida España? La Isabelita. En la Isabelita. Su domicilio sigue siendo la Isabelita. Ahora, su cédula, él le cambió la nominación del municipio y dice Los Alcarrizos. Miren, se hizo un precedente en las elecciones congresuales y municipales pasadas con un compañero también del partido que aspiraba a senador del Ceibo, creo que ustedes lo recuerdan, Ricardo Jacobo. Sí. Y su cédula decía que él vivía en el Ceibo. No recuerdo en este momento cuál sería, qué sería el alcalde, alegó. Y el alcalde de Barahona también, en esa misma. La Junta Central Electoral, pero le anularon la candidatura a él. Y en ese momento fue que se puso su papá, su padre, que ganó inclusive y murió días después. O sea, fue un caso bien sonado y ciertamente nos lleva un poquito a reflexión de cuál sería el parámetro, porque en ese caso la cédula decía que él era de ahí, su familia era de ahí, no sé, ya tendríamos que ver las resoluciones. De todas maneras, hay algo positivo que podemos hablar en torno a esta situación, y es que la Junta Central Electoral está revisando los procesos, está revisando lo que tiene que ver con la ley. A mí me tocó presidir la Comisión de Junta Central Electoral 4 años en la Cámara de Diputados. Y en materia electoral, en la República Dominicana, estamos, ¿cómo le digo?, gateando. Esa sería la palabra correcta. En pañales. En pañales. ¿Cómo haciendo le podemos pininos. decir? Haciendo pininos. Nos falta mucho en temas de legislación. O sea, hay mucha debilidad. Nosotros tenemos leyes que tenemos que modificarla completa. Deberíamos hacer un código electoral. Tenemos una ley de partidos políticos, una ley que debe regular las candidaturas. Pero hay una ley de cedulación, señores. Una ley de cedulación que inclusive tiene penalidades hasta con años de prisión. ¿Qué desde cuándo? Desde cuando Trujillo.
de que usted tiene que actualizar su dirección y sus datos y todo eso. En tiempo atrás hubo una resolución de un legislador de Méndez, que la discutimos varias veces, que hablaba precisamente de eso, de las multas y de las penas que se debía tener cuando no se actualizaban los datos. O sea, que si usted es abogado y es estudiante, usted tiene que pagar una multa. Que si usted está casado y dice soltero la cédula, pues usted tiene que pagar una multa. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Por un lado, legalmente estamos atrasados, pero la Junta se ha modernizado bastante. Ya tenemos huellas digitales, ya tenemos archivos biométricos, hemos ido actualizando. Entonces tenemos como que hacer todo lo que es una compensación en legislación que te pueda dar todos esos parámetros a tomar. Todos esos parámetros a tomar. Porque yo puedo perfectamente decir que vivo en un lugar llevando los recibos. Yo tengo algunas propiedades en algunos lugares de la familia o que sea, que yo le pago luz, que yo le pago que están los teléfonos a mi nombre. Entonces, si a mí me quieren decir que yo no vivo en un lado y yo tengo interés en probarlo, no hay forma de que usted me diga que no, porque parte de demostrar el domicilio es que usted pague los recibos o que tenga cuentas ahí o que pague un alquiler. Entonces, ¿hasta qué punto tiene que hacerse un ejercicio de transparencia legal para que cuando se aplique no se sienta que es manipulado? Yo creo que esa es mi observación. Bueno, yo quisiera señalar que esto también nos indica que si se va a cumplir la ley, hay que hacerlo de manera rigurosa. Hay muchos casos quizás de candidatos que se han inscrito con una dirección según que está en la cédula, pero que viven en otra parte efectivamente, o sea que no residen, y eso también lo establece la ley electoral, que para usted ser candidato de una demarcación tiene que residir en esa demarcación una cantidad de años, 5 años, y si no nace, 5 años vivir ahí. Entonces es interesante que la Junta trate de cumplir esta regla en todos los sentidos. Ahora, hay otro tema, y ahora que se habla de los datos, la Junta debería también de explicar al país algo que se ha estado preguntando la ciudadanía con respecto al padrón electoral, de que hay 223,000 cedulados con datos biométricos que no se sabe si son parte del padrón total o dónde están esos que tienen datos biométricos y no aparecen, o no se sabe si tienen también una cédula normal. Entonces, a mí me parece que todo esto es fundamental. Ahora, quiero señalar que esta situación que estamos viviendo se debe también a la improvisación de los partidos políticos. O sea, de no muchas veces analizar exactamente cuáles son los candidatos y las candidatas que se van a presentar. Ahora, en el caso de Francina... Y de desconocer la legislación, porque los partidos políticos no quieren entender que aquí hay una nueva constitución, que hay leyes, y no la leen, no la buscan, y creen siempre que van a poder hacer las cosas como ayer. Bien, ahora en el caso de Francina, yo quisiera señalar que cuando se haga toda la investigación que tienen que hacerse, hay que ver si el momento en el que ella saca su cédula en Miami, en Estados Unidos, fue el momento en el que ella sufrió el accidente que le quitó la vida, que fue un hecho de violencia, que fue un hecho que consternó a todo el país y que es lo que le quita a ella la ceguera. Y si fue esa situación... Le quita la vista. Perdón. Le quita la vista, gracias, que fue cuando ella estaba en un proceso de tratamiento médico para ver si había la posibilidad de recuperar la vista, que ella hizo esa cedulación en Estados Unidos y que se cometiera el error de no registrar la dirección y de cuando vino al país no actualizar sus datos en la Junta Central Electoral. Pero sí hay que tener en cuenta también esa situación porque es una situación de vida sumamente importante por lo que significó para ella y para la violencia para toda la sociedad dominicana, pero siempre y cuando se cumpla con la ley, tanto en el caso de ella como en los otros. Bien, creo que lo más interesante de todo esto es que los dominicanos y dominicanas tendremos que readaptarnos a respetar la ley, y en términos de lo que son las candidaturas en el nuevo proceso en el 2020, las personas van a tener el cuidado de adecuarse de la manera más legal para poder asumir candidaturas y demás.
El dominicano no compra candado hasta que no les roban. Y esta es una situación. Yo creo que de los tres casos, el que puede ser más salvable, de acuerdo a lo planteado por nuestra amiga y compañera de panel, Janet Camilo, es el de Tonta y Rutinel Domínguez, por el tema del desorden que existe, aun cuando también riñe con la ley el hecho de que la gente muchas veces vive en un lugar y tiene su cédula que vive en otro lugar. El caso puede ser salvado con un buen abogado y abogada que obviamente pueda demostrar las situaciones en que normalmente se incurre con relación a lo que dice ese cartoncito plástico ahora de cedulación que tenemos cada uno de nosotros. Describir domicilio. Exactamente. Eso entonces, es lo que está el vacío en la pero es obvio que él sí vive y nos consta a todos nosotros que siempre ha vivido en el lugar que ha vivido, que es ahí en la ensanche Isabelita. Ahora bien, el caso de Francina es un caso totalmente diferente. Es que Francina vive del otro lado, no vive en el Distrito Nacional. O sea, inmediatamente, señores, yo vi que Francina estaba aspirando a una persona a quien yo le tengo un gran aprecio, un gran afecto y una gran admiración. Yo dije, bueno, excelente candidata, pero obviamente la ley ahí no va a fallar en favor de Francina. Pero quizás se ha mudado. O sea, no es por lo de Estados Unidos. Quizás se ha mudado. No solamente eso, es que ella no vive en el municipio, en el Distrito Nacional. Entonces, eso es un prerequisito. En ese sentido, yo creo que hay un grave problema y que obviamente tenemos que hacer la adaptación a lo que es la ley, porque es obvio que si las reglas son claras y dicen cómo tenemos que adecuarnos todos y todas, entonces simple y sencillamente que busquen otros candidatos que puedan hacer la función de quienes realmente estarían inhabilitados. Sí, podemos tejer y podemos construir cualquier cantidad de teorías desde el punto de vista político y social de esto. Ahora bien, existen algunos conceptos tutelares del derecho que no pueden ser desconocidos. Señores, por la misma naturaleza del documento, que se actualiza, que se modifica, que se cambia, que puede tener errores, estamos hablando de un documento que se basta por sí mismo, pero las generales de los mismos tienen unas presunciones, la veracidad de las generales tiene unas presunciones que en derecho denominamos como juris tantum, que son presunciones que admiten prueba en contrario. Por lo que si usted saca un documento de identidad que dice que usted nació en tal año, se presume cierto, se presume como correcto, pero tiene evidentemente espacio para... Hasta prueba en contrario. Por supuesto, hasta prueba en contrario, pero hay presunciones que no admiten prueba en contrario. Las juris tantum sí lo admiten. Y esto es lo que se llama, señores, el principio de razonabilidad, que tiene consistentemente en nuestra legislación carácter constitucional. En la antigua Constitución estaba en el artículo 8 y en la Constitución proclamada en el año 2010 está en el artículo 40. La misma establece que la ley no puede ordenar más de lo justo y útil. Por lo que si alguien reside efectivamente en un domicilio, aunque su cédula de identidad diga otra cosa, no se puede condenar a que no resida legalmente ahí. Evidentemente que existen presunciones que sí pueden ser desmontadas y evidentemente que todo ello está contenido, insisto, en el artículo 40 de la Constitución Dominicana. Asimismo, existen todos los medios de prueba para poder demostrar los mismos. Señores, no solamente, como decía con mucha propiedad la diputada Ricardo, el tema de los servicios eléctricos, de servicios de telecomunicaciones, también hay muchísimas otras cosas. Se le va a hacer muy difícil a alguien demostrar que no vive en un municipio si sus hijos están inscritos a 50 kilómetros de ahí en otro colegio, por Dios, y viven con ellos. Cualquiera puede dar fe de ello, ¿no? Por supuesto, también el testimonio es un medio de prueba. Pero que además la ley te dice, si tú viviste 5 años, si tú naciste ahí, pero si tú te has criado ahí. Pero ese es otro criterio. Tampoco El criterio de residir es otro. Pero también, señores, están las domiciliaciones bancarias. Claro. Hay 1 millón de elementos que se pueden demostrar de manera coherente, consistente y transparente. Yo digo para darle cumplimiento al mandato constitucional de que la ley no puede mandar más lo que sea justo y útil. Bueno, vamos a la pausa comercial. Al regreso hablamos de la Semana Santa. Quédese aquí con nosotros.